¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a 24 horas. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ratificó su candidatura presidencial pese a ser condenado a 9 años y medio de prisión por cargos de corrupción y de lavado de dinero. ¿Qué tal, Liz? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Gisela. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Ocurre mientras que cientos de personas se tomaron las calles de Brasil para protestar a favor y en contra de esta medida. Con este tema empezamos. Lula da Silva se pronunció por primera vez este jueves, luego de la condena de 9 años y medio de prisión por corrupción pasiva y lavado de dinero, reiterando que si alguien piensa que esta sentencia me quita del juego, debería saber que sigo en el juego. Y ahora quiero decir a mi partido que a partir de ahora voy a reivindicar el derecho del Partido de los Trabajadores de colocarme como postulante a la candidatura a presidente de la República. Previamente, el expresidente criticó el dictamen del juez federal Sergio Moro, asegurando que no cuenta con evidencias en su contra. No sé cómo alguien logra escribir 300 páginas sin decir absolutamente nada sobre las pruebas que debería mostrar. La única prueba que existe en este proceso es la de mi inocencia. La Justicia Superior deberá pronunciarse sobre el caso a mediados o fines del año próximo, lo que coincidiría con la campaña electoral en la que el expresidente lleva una considerable ventaja según los sondeos. Mientras tanto, cientos de manifestantes a favor y en contra de la condena al expresidente salieron a protestar en las calles de Sao Paulo. Una protesta programada inicialmente para pedir la renuncia del presidente brasileño Michel Temer terminó siendo relegada por las concentraciones de simpatizantes y detractores de Lula. La policía militarizada del estado de Sao Paulo, que no informó sobre el número de personas en las protestas, realizó bloqueos preventivos para evitar enfrentamientos entre los manifestantes, que no dejaron de provocarse durante las 4 horas de concentración. Luis Ignacio Lula da Silva es el primer presidente en la historia de Brasil en ser condenado por este tipo de delitos. Angie Torres, 24 horas. Sectores de oposición están optimistas en la Asamblea de que el Consejo de Administración Legislativa dé paso a la Corte Constitucional para que admita la solicitud de juicio político en contra del vicepresidente Jorge Glass. El oficialismo, al contrario, insiste en el archivo del pedido. Al interior de la Asamblea recobra fuerza la posibilidad de que el Consejo de Administración Legislativa dé paso a la Corte Constitucional para que viabilice el enjuiciamiento político en contra del vicepresidente Jorge Glass. Del lado de la oposición, Luis Fernando Torres, uno de los miembros del CAL, se muestra optimista. Soy optimista de lo que resulte el día lunes. Existen suficientes antecedentes para que el Consejo Administrativo de la Legislatura prenda la luz verde y pase el pedido de juicio político a la Corte Constitucional. De los 7 miembros del Consejo de Administración, 5 son de Alianza País. Sin embargo, dentro del mismo oficialismo existirían legisladores que acepten el pedido de creo. Dado que cada uno de los miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura tiene personalidad política propia y si la opinión pública mayoritariamente quiere fiscalización, será muy difícil que los asambleístas del oficialismo inadmitan y archiven el pedido de juicio político. Desde las filas oficialistas, el legislador Jorge Yunda, en entrevista con Diario El Universo, se mostró abierto a que Jorge Glass sea sometido a un juicio político y señaló: sería una buena oportunidad para que ratifique su buen nombre y no pueda ser una especie de estigmatización que le debe afectar mucho, inclusive en su salud espiritual, mental y en su familia. Declaraciones que fueron rechazadas por la oficialista Marcela Guiñaga. No representan a la voluntad del bloque. El bloque el día de ayer lo discutió y estamos en la posición de que el CAL debe archivar la solicitud por no cumplir los méritos que establece la Constitución y la ley. Mientras tanto, el movimiento Creo, que promueve el juicio en contra de Glass, todavía no presenta la documentación complementaria a la solicitud exigida por el CAL y cuyo plazo para su entrega vence este viernes. Ya algunos simpatizantes del movimiento oficialista se han pronunciado a favor de que el juicio político se dé fuera del CAL. Algunos miembros del CAL estuvieron ausentes durante la sesión de esta mañana en el Pleno. La decisión con respecto a enviar a la Corte Constitucional el pedido de juicio a Glass se conocería a inicios de la próxima semana. En Quito, Ana María Cañizares, 24 horas. Con 118 votos, el Pleno de la Asamblea aprobó una moción del socialcristiano Carlos Falqués para que el legislativo se solidarice con la Asamblea de Venezuela
por los recientes hechos violentos en su sede. En las próximas horas, el Pleno comenzará el debate de esta resolución que también rechaza la violencia en las calles de Venezuela. Y la agresión a la Asamblea significó una agresión a los asambleístas que estaban en ese momento. Les dieron palos, les dieron puñetes, hicieron disparos, rompieron vidrios, paredes, destrozaron gran parte de la Asamblea. Y muchos de los asambleístas venezolanos fueron a parar a clínica. Debe significar una aprobación por parte de la Asamblea Nacional en solidaridad a la Asamblea Nacional de Venezuela. Espero sensatez, espero la actitud solidaria de asamblea a asamblea. Aquí no estamos tratando problemas ideológicos ni políticos. Aquí estamos proponiendo solidaridad a un cuerpo que representa la base de la democracia en Venezuela. La Asociación de Distribuidores de Licores Nacionales pide a Rentas Internas la prórroga hasta el 31 de diciembre de este año de los controles de timbres fiscales. Aseguran que existen miles de cajas de licor nacional que fueron adquiridas antes de la disposición. El negocio de licores en el país deberá someterse a controles del SRI desde esta misma semana para verificar que cada botella de producción nacional tenga este timbre fiscal que debe salir colocado desde las fábricas productoras. Mi pedido es que esto tenga una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2017 para terminar con los inventarios. Pero la disposición fue adoptada hace un año y las autoridades esperaban que en ese lapso se vendan todas las botellas sin timbre en el mercado. Muchas empresas recién empiezan a tener conocimiento de este tema y recién están solicitando los timbres. Pero aquello afecta a las personas que tenemos negocios, a las personas que ya hemos adquirido con anterioridad diferentes tipos de licores. Los industriales licoreros, es decir, los productores de licor nacional, aseguran que han cumplido con esa disposición, que la apoyan y que eso les ayudará a combatir el contrabando y la informalidad. Y exhibe cifras. Existe algo así como 40 millones de litros de aguardiente de finca. Esta evasión estaría causando perjuicio al Estado por aproximadamente 140 millones de dólares en el ICE. Y es que los timbres fiscales tienen ese propósito, controlar el número exacto de producción de botellas de licor nacional y cobrar el impuesto a los consumos especiales ICE que corresponda. Pues había evasión, según asegura el director del SRI. La cerveza artesanal hemos tenido en incremento en cuanto al nivel del registro de esos productos, que antes ni siquiera teníamos productores registrados de más del 1000%. Sin embargo, el director del SRI dice estar abierto a buscar una solución, pues según los distribuidores, existen miles de cajas de licor aún sin timbres en sus bodegas. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Un error ortográfico en una etiqueta podría ser suficiente para que un importador no pueda ingresar su mercadería al país. Por ello, los empresarios piden cambios a las normas para hacer compras en el exterior y aseguran que por esta hiperregulación han desistido de realizar importantes inversiones. Hoy les pediré que se acerquen, que se fijen en esto, etiquetas. Seguro para muchos de nosotros estos pequeños símbolos pasan desapercibidos, pero para esta directora de importaciones y para este empresario, créanme que no. La observación de ellos es que no, estaba equivocado porque le faltaba una raya. Se refiere a la raya de este símbolo que mide solo 2 milímetros. Por esa razón, su mercadería que venía desde China no pasó la norma y no pudo entrar al país. Este empresario nos cuenta que intentó importar alfombras, pero no le pedían un certificado de calidad y de origen por cada caja de alfombras, sino por cada parte de ella. Estamos hablando que son por planchas 25 etiquetas por más o menos 40.000 cajas. Ahora observemos la etiqueta de las toallas. ¿Qué diferencia ve usted en esta y en esta? A simple vista parecería que ninguna, pero por este espacio de más, tampoco obtienen el certificado. La solución que les dan es reexportar o reetiquetar. Significa más tiempo y más dinero y menos tiempo y inventarios. Hay más ejemplos. Fíjese en esta P de esta etiqueta. Quizá usted no lo nota, pero debe ser cuadrada. Y si la P no es cuadrada, el importador no puede traer la mercadería, no la puede desaduanizar.
Y por esta razón hay empresarios que desisten. Hay gente que ha dejado de invertir desde 50.000 hasta 800.000 dólares. Simple y llanamente por problemas en el etiquetado han tenido que regresar la mercadería. O como el que desde hace 2 años tiene 2 contenedores que no puede sacar del puerto. O como este local que hoy no tiene cantinas de agua para vender. Recién están por llegar. Yo le estoy hablando de este problema del comienzo del año, en el mes de enero. Y justamente aquí tengo otro ejemplo. Resulta que los balones también deben ser etiquetados. Una vez esta P, nos cuentan, vino por error en minúscula. Por ese motivo, porque no estaba en mayúscula, la mercadería no pudo salir de la aduana y toda tuvo que ser reetiquetada. Concuerdan en que ahora están siendo escuchados por las autoridades del INE, pero aún no se concretan cambios. Que estas restricciones normativas queden en el pasado, porque realmente no benefician a nadie. Es por ello que han acudido ante la Comisión de lo Económico de la Asamblea para solicitar modificaciones en el Código Orgánico de la Producción. Dayana Monroy, 24 horas. Con hasta el 80% de reducción en sus ventas, los comerciantes de Huaquillas y Aguas Verdes, poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú, dicen estar al punto de la quiebra. Las medidas implementadas por el gobierno ecuatoriano para combatir el contrabando los estaría liquidando. Que aquí ya nada es como antes, lamenta Víctor. Él ha sido toda su vida comerciante, tiene un puesto en el puente internacional de Huaquillas, pero desde hace un tiempo acá está a punto de quebrar. Estoy en bajo el negocio. Es que ni siquiera se sale del cero. Víctor se considera una víctima de la lucha contra el contrabando que sigue el gobierno ecuatoriano y que al comerciante formal, al legalizado, le está costando. Los que venían anteriormente ya no vienen a comprar por ese problema de que la aduana no les deja pasar. Según cifras de la SENAE, solo en la última semana se han incautado $600.000 y en lo que va del año se suman 12 millones en productos decomisados. Nosotros la siguiente semana vamos a lanzar un plan integral de lucha contra el contrabando. Para el vocero de la Cámara de Comercio de Huaquillas, su gremio ha sido uno de los más olvidados. Nosotros dejamos de ser proveedores del norte del Perú justamente porque no tenemos precio. Y es que a las restricciones impuestas en zona franca le siguieron las salvaguardas que aunque ya se levantaron, aún generan impacto. Como comerciante no puedes vender el producto que compraste caro al mismo precio del nuevo producto. Le pasa a Rodrigo. Sus celulares importados siguen siendo más caros, por eso el cliente se va a comprarlos al otro lado. Y lo único que hacen es tomarse un jugo, comerse un ceviche y se van. Pero pasando el puente en Aguas Verdes, aunque menos crítica, la situación tampoco es la misma. ¿Ha bajado el comercio? Un 70%. Clara dice que pese a tener buenos precios, sus compradores, que son en un 90% ecuatorianos, por temor a perder lo invertido al pasar por aduana, muy poco están comprando. Delante me vendía más o menos 500 pantalones diario. Ahorita no, mínimo me vendo 100. Por eso ya ni las promociones que los comerciantes peruanos han implementado están dando resultados. Ecuador ya casi no quiere venir a comprar en el Perú. Y a todo esto que incide en el comercio hay que sumarle un factor más. Y es que cuando los muros que se construyen entre Huaquillas y Aguas Verdes estén terminados, el puente internacional será peatonal. Y ahí serán otros los perjudicados, como José, quien vive de hacer carreras a los compradores que por el puente pasan cargados. Nos quedaríamos sin trabajo nosotros. O como Antonio, cuyo oficio es transportar entre ciclopaquetes hasta el otro lado. Yo trabajo de esto vivo. Con imágenes de Tony Quispe, Luisa María Heredia, 24 horas. El Consejo Nacional de Planificación presentó el Plan Nacional de Desarrollo, documento que debe ser enviado a la Asamblea junto con la proforma presupuestaria del 2018 para su aprobación. Se prevé que esté listo en septiembre. Dayana Monroy informa. Se trata del programa de ejecución del presupuesto general del Estado del 2018. Lo que el Consejo Nacional de Planificación aprueba hoy es el Plan Nacional de Desarrollo, que traza una hoja de ruta con fuerza de ley para el sector público, donde se delinean cuáles son las inversiones que se van a realizar y también las responsabilidades. Este Consejo Nacional de Planificación el día de hoy está encabezado por el vicepresidente de la República, Jorge Glass, y también por el secretario de Planificación. Tiene 9 objetivos, 62 políticas y 52 metas. Queremos garantizar derechos para todos durante toda la vida. Queremos una economía al servicio de la sociedad y queremos también un mejor Estado, pero sobre todo mayor participación de la ciudadanía en la consolidación del poder popular. Este es el cuarto plan de desarrollo de la Revolución Ciudadana.
Este documento se tratará también dentro del marco del diálogo nacional, es decir, lo que se va a aprobar hoy no es el texto definitivo. Se va a abrir la convocatoria para que los ciudadanos también puedan aportar a través de un portal web y el 31 de agosto se va a realizar una Asamblea Nacional Ciudadana. Se espera ya que en septiembre finalmente esté listo el documento con todas estas aportaciones y sea presentado a la Asamblea junto con la proforma presupuestaria del Estado 2018. El Colegio de Abogados de Pichincha presentó una demanda de inconstitucionalidad contra el tercer libro del Código de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, pues consideran que al Servicio de Protección Pública se le otorga funciones no concedidas en la Constitución Política del Ecuador. El gremio argumenta que este servicio se le atribuye funciones disuasivas y coercitivas, así como de porte de armas, funciones que solo son conferidas a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. Este es un cuerpo que ya existe normativamente y su mera existencia ya implica una vulneración constitucional y por eso es que hemos presentado esta acción de inconstitucionalidad. Eso por un lado. Por otro lado, no es que se va a demorar 10 años en implementarse, esto puede implementarse en 10 días. Pero además es un cuerpo que no nos dice con qué criterio se va a reclutar, a quién se va a reclutar, qué uso específico se le va a dar, porque además es tan laxo cuando dice que se prevendrá la ocurrencia de riesgos. Lo que nos está diciendo es que en cualquier evento en que el Ministerio del Interior considere necesario activar estos cuerpos, tendremos un grupo civil armado reprimiendo a civiles. Seguimos informando en 24 horas. Los representantes de los centros privados de tratamiento de adicciones entregaron al gobierno sus propuestas para la alianza público-privada y manifestaron que la tabla de consumo de droga debe ser eliminada. Se dio en el marco de la firma de un acta para conformar una red nacional. Los representantes de los centros y clínicas privadas de rehabilitación, que son ahora parte de la Red Nacional de Centros de Tratamiento de Adicciones, creen en la prevención y no aceptan la existencia de la tabla de consumo de drogas. Es importantísimo, pero muy importante, eliminar la tabla de consumo de drogas. Esto de aquí lo vinieron diciendo los señores asambleístas, pregonando en campaña. Yo creo que es hora de accionar. Los centros privados, de acuerdo con la secretaria Ledy Zúñiga, son 99. Sus directivos entregaron propuestas de alianza público-privada. Los centros de adicciones tenemos 4.000 camas. La propuesta es muy sencilla. Queremos ofrecer los servicios para que nos puedan comprar. Segundo, queremos que nos abran el espacio para poder crear el trabajo de prevención. Y tercero, obviamente, que se respeten las reglas de trabajo durante un tiempo determinado para poder tener estabilidad. Estamos prestos a que colaboremos y el Estado colabore con nosotros por nuestra experticia que tenemos en tratamientos. Tienen una propuesta de ellos participar directamente en escuelas, en colegios. ¿Ustedes tendrían apertura para que los centros puedan hacerlo? Bueno, lo primero es poder certificarlos como preventores. Aquí tenemos que establecer políticas claras para el funcionamiento de estos centros. En cifras, según la Asociación de Propietarios de Centros de Tratamiento de Adicciones del Ecuador, en promedio cada centro atiende a 140 personas al año. En promedio son 35 personas cada 3 meses, entonces se está hablando de 14.000 personas. El gobierno tiene 10 centros de internamiento, 480 ambulatorios y estarían por abrir 2 más. Actualmente en el Ministerio de Salud Pública más de 400 camas. Si ampliamos la oferta a todos los centros privados, tenemos más de 5.000 plazas. Ahora, siendo parte de la red, los representantes de centros privados esperan conocer las políticas en prevención, pues aseguran además que las cifras son preocupantes. Alrededor de 250.000 personas de todas las edades consumen droga a nivel país. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. El alcalde de Guayaquil, junto a la ministra de Industrias y la secretaria técnica del plan Toda una Vida, recorrieron los terrenos que el municipio cedió para la construcción de la primera fase del plan Casa para Todos. En total serán 4.000 viviendas las que se construirán en Guayaquil como parte de la primera fase del plan Casa para Todos que emprende el gobierno central. Así lo anunció esta mañana Irina Cabeza, secretaria técnica del plan Toda una Vida. Vamos a firmar un acuerdo para poder identificar a los dueños de estos lotes y que sean uno de los primeros beneficiarios del programa Casa para Todos. Las viviendas se construirán sobre predios del plan municipal Milote, ubicado en la vía Daule, en terrenos que fueron adquiridos por personas que tuvieron problemas económicos para acceder a una de las casas que en planes subsidiados ofrecía el municipio. Esos lotes ya tienen dueños, son de personas que compraron a largo plazo lotes subsidiados por el municipio. Es obvio que si a esas personas, aproximadamente 4.000, el gobierno nacional les entrega una casa en forma gratuita, van a preferir la casa gratuita antes que pagar a 20 años
por más financiado a largo plazo que esté. En el recorrido también estuvo presente la ministra de Industrias, Eva García, quien aseguró que el proyecto priorizará la mano de obra local y que pese a la aceptación de una crisis económica por parte del presidente Moreno, el financiamiento del Plan Popular, dijo, no tendrá inconvenientes, al menos no en su primera etapa. Ya están destinados los fondos para comenzar, tenemos 500 millones para la primera etapa y se irá añadiendo más y más valor dependiendo de cómo va avanzando el programa. La construcción de estas primeras 4.000 viviendas empezará en el mes de agosto. El Plan Casa para Todos planea construir 325.000 viviendas a nivel nacional durante los próximos 4 años. Carlos Acoto, 24 horas. Revisamos otros temas. El verano en Quito empieza a dejar sus primeros estragos. Por segunda vez en menos de un mes se registra un incendio forestal en el Cerro Atacazo, al sur de la capital. Según el Cuerpo de Bomberos, las llamas han consumido más de 10 hectáreas de terreno. Imágenes aéreas muestran la magnitud del incendio forestal que se registra en el Cerro Atacazo, ubicado al sur de Quito. El siniestro se inició la tarde de ayer y aún no ha sido extinguido. Y obviamente por las condiciones topográficas y la velocidad del viento tuvimos que suspender operaciones de aproximadamente a las 20 horas. Y eso hizo que el día de hoy retomemos las operaciones a partir de las 6 de la mañana. Son alrededor de 60 bomberos que trabajan desde aire y tierra para sofocar las llamas. Son más de 10 hectáreas que han sido consumidas entre pajonales y pastizales. Obviamente no es un incendio que se le puede combatir con agua a esa altura. Es un pajonal que está a 1 metro, de 1 metro, 1,10 metros de altura. Y obviamente lo que se ha hecho es en la mañana hacer un sobrevuelo para hacer tomas termográficas y ver los diferentes, dónde está concentrado el calor y atacar directamente el sector. Pero esta no es la primera vez que se produce un flagelo de grandes proporciones. Hace menos de un mes se registró en el mismo sitio un incendio que fue sofocado en 2 días. La mayoría de los incendios son causados por el humano, entonces llamar a la ciudadanía, generemos una corresponsabilidad, una conciencia. El trabajo de los casacas rojas se complica por los fuertes vientos y las altas temperaturas que se registran. Según el Servicio Integrado de Seguridad, ECU 911, la provincia con más incidencia de incendios es Pichincha. Solo en 2016 se registraron 2.169 incendios y en lo que va del año 336. Fernanda Ceballos, 24 horas. Violentos incidentes protagonizaron esta mañana taxistas informales y formales en el centro de Guayaquil. Los enfrentamientos dejaron 3 detenidos. Con golpes, gritos y empujones, la policía se llevaba al conductor que aparentemente habría intentado atropellar a una persona en plena vía. Esto durante enfrentamientos de taxistas formales con los denominados taxirrutas. Dicen que es un taxista formal, eso no se tiene certeza de qué es lo que ha sucedido en verdad. Este se suma a los otros 2 que fueron llevados por la policía. Los disturbios iniciaron alrededor de las 9 de la mañana, en donde indican taxistas formales habrían ocupado el lugar de estos vehículos particulares en pleno centro de Guayaquil. Nos sacaron, nosotros tenemos 7 años aquí. Nosotros somos de la ruta de Durán. Y nosotros tenemos más de 10 años trabajando también aquí de este sector. A lo que ellos acotan que fue decisión de la misma entidad de tránsito y que los demás laboran bajo la ilegalidad. Si la señora de la autoridad dice que nos retiremos, nosotros nos retiramos. Tuvieron que llegar decenas de miembros de la Policía Nacional para calmar la situación, en tanto que agentes del ATM indicaron que efectivamente no tienen permiso para circular por la ciudad, pero que es el gerente de la institución quien debe tomar la decisión ante este tema. Van a tomar sus determinaciones y de pronto en su momento tendrán que hacer su pronunciamiento. Valery Villalba, 24 horas. Y la Policía Nacional decomisó en Esmeraldas más de media tonelada de marihuana. La mayor parte de la droga estaba enterrada en la arena de la playa. Trabajos de inteligencia de la Policía Nacional llevaron a los agentes antinarcóticos de Esmeraldas a localizar un camión que circulaba en la vía troncal del Pacífico en el sector de Tonchihue, en el cantón Atacames, y que aparentemente transportaba pescado, pero en medio del marisco llevaba la droga. Pues más abajo del pescado pues pudimos encontrar varios sacos de yute, en el interior se encontraban paquetes tipo ladrillo con una sustancia verdosa que luego de la respectiva prueba de campo pues nos dieron positivo para marihuana. Siguiendo las mismas pistas y en otro operativo, los agentes antinarcóticos lograron ubicar más alcaloides. Esta vez estaba escondido en la playa de la parroquia Tachina del cantón Esmeraldas. En el sector de la playa pues enterrada 24 sacos de yute, en cuyo interior pues igualmente se encontró
la cantidad de 561 envolturas tipo rectángulo, como las que podemos apreciar. La droga fue llevada y pesada a la jefatura antinarcóticos de la ciudad de Esmeraldas. Marihuana, 544.650 gramos, más de media tonelada. 2 personas fueron detenidas en el primer operativo, las que viajaban en el camión. Ellos fueron puestos a órdenes de la Fiscalía y del Sistema Judicial. En lo que va del año, solo en esta provincia se ha logrado decomisar más de 8 toneladas de droga. Desde Esmeraldas, Carlos Chamorro, 24 horas.